¿Qué es lo peor que tu hija te ha dicho jamás? Mi angelical hija de 9 años, Mia, agarró unas tijeras y destrozó el vestido de novia de su hermana, que ella misma había cosido a mano. Me desperté con Lucía. Lu sollozando en su cuarto, sosteniendo los restos del vestido que había soñado con usar. Se pasó los últimos 6 meses diseñándolo y cosiéndolo ella misma, cubriéndolo de cristales cosidos a mano, planeando lanzar su propio negocio de diseño nupcial después de la boda. Mia estaba sentada en su propia cama cuando la encontré, con las tijeras de tela todavía en su escritorio. ¿Tú hiciste esto, mijita?, le pregunté, sin poder creerlo. Ella asintió, pero no quiso decir por qué. Mis niñas se adoraban a pesar de la diferencia de edad, y Mia incluso había pasado horas ayudando a Lu con la pedrería, diciéndole a todo el mundo lo hermosa que se vería su hermana. No quiero que se case. Era todo lo que Mia decía, una y otra vez. Pasé la mañana intentando rescatar algo para Lu, pero el vestido estaba destrozado sin remedio. El prometido de Lu, Daniel, vino esa tarde con un vestido de reemplazo que de alguna manera había encontrado, actuando como un héroe. Pero algo no me cuadraba sobre lo rápido que había conseguido un vestido de novia de la talla exacta. Esa noche, mientras Lu se arreglaba en el hotel con sus damas de honor, me senté con Mia tratando de entender. ¿Estás triste porque Lu se va a mudar, mi amor?, le pregunté con ternura. Ella negó con la cabeza. Entonces, ¿por qué, corazón? Se miró las manos y dijo en voz baja: Daniel es malo con Lu cuando tú no estás. Le pregunté qué quería decir, pero ella solo dijo: él la hace llorar, pero le dice que no le cuente a nadie. Tenía solo 9 años, demasiado pequeña para explicarlo bien, pero algo en su vocecita me hizo poner atención. Fui al antiguo cuarto de Lu mientras ella no estaba, sintiéndome culpable pero necesitando respuestas. En su diario, las entradas recientes eran diferentes de su habitual escritura alegre. Daniel dice que estoy engordando antes de la boda. Y a Daniel no le gustó que comiera con mis compañeros de trabajo. Y Daniel cree que mi vestido me hace ver ridícula, pero trabajé tanto en él. Las entradas se remontaban a 6 meses atrás, cada una mostrando más control, más críticas, más aislamiento de sus amigos. Llamé a la mejor amiga de Lu, Raquel, que ni siquiera estaba en el cortejo nupcial por razones que Lu se había negado a explicarme. He estado preocupada por ella, admitió Raquel. Daniel ya no la deja salir con nosotras. Dice que somos malas influencias. Me contó que el mes pasado vio moretones en la muñeca de Lu, pero Lu dijo que se había golpeado con la puerta. Mientras buscaba más información, encontré el iPad de Mia y vi que había estado grabando videos. Uno de la semana pasada mostraba a Daniel en nuestra cocina mientras yo estaba en el trabajo. Le estaba diciendo a Lu que su vestido parecía basura y amenazando con humillarla en la boda si lo usaba. Lu estaba llorando pero tratando de defenderse. Trabajé muy duro en esto, dijo. Ese es el problema, respondió él. ¿Te importa más ese estúpido vestido que yo? Mia había estado grabando desde detrás de la puerta, y se podía oír su pequeño suspirito cuando Daniel agarró a Lu del brazo. En el cuarto de Mia encontré un cuaderno donde había estado escribiendo. Al final de ayer decía: Lu estaba llorando en el baño y dijo: tengo que casarme con él o hará algo malo. No quiero que se vaya. Busqué el nombre de Daniel en internet y después de revisar varias páginas de resultados normales, encontré publicaciones en redes sociales de su exnovia Valeria de hacía 2 años. Había referencias vagas a tener que obtener una orden de restricción y publicaciones sobre sobrevivir a una relación abusiva. Una publicación decía: me aisló de todos los que podían ayudarme, con docenas de comentarios de apoyo. Otra decía: dejarlo fue lo más aterrador que he hecho antes de que su cuenta se volviera privada. Temblando, intenté llamar a Lu, pero su teléfono se fue directo a buzón de voz. Su dama de honor me envió un mensaje diciendo que estaban en el lugar del evento, pero que Lu se había ido con Daniel hacía 1 hora, diciendo que necesitaban hablar en privado antes de la ceremonia. Se suponía que ya estarían tomando fotos, pero el fotógrafo dijo que no habían llegado. Rastré la ubicación de Lu y la mostraba en un motel a unos 15 kilómetros de distancia, sin moverse. Me subí a mi coche y empecé a conducir, llamándola repetidamente. Finalmente contestó, llorando. Mami, tengo miedo, susurró. Dice que si no me caso y me voy con él esta noche, publicará las fotos. Le pregunté qué fotos, pero ella solo lloró más fuerte. Me tomó fotos cuando teníamos intimidad. Me ha estado chantajeando durante meses. Te necesito, dijo. Luego la línea se cortó. Llamé al 911 y les di la dirección del motel, conduciendo más rápido que nunca en mi vida. Cuando llegué, Daniel ya se había ido y Lu estaba con los paramédicos. Tenía moretones en los brazos y no paraba de disculparse entre lágrimas. Nos ha estado amenazando a ti y a Mia durante meses. Dijo que si no me casaba con él y me mudaba al otro lado del país, les haría daño y compartiría las fotos. Mia lo sabía. Por eso rompió el vestido. Se me partió el corazón y la abracé pensando que al menos ahora todo terminaría. Sin embargo, Lu me agarró la mano y dijo algo que me hizo temblar. Daniel me enseñó una foto del hermanito de su exnovia Valeria esta noche. Dijo que le haría lo mismo a Mia si intentaba dejarlo. Mis manos empezaron a temblar porque ninguna de las dos tenía idea de dónde se había ido Daniel. Todo lo que sabíamos era que Mia estaba sola en casa en ese momento. Salté a mi coche y arranqué el motor antes incluso de ponerme el cinturón de seguridad. Me temblaban tanto las manos que apenas podía agarrar el volante. Llamé al celular de Mia mientras salía del estacionamiento del motel y solo sonaba y sonaba y sonaba. Volví a intentarlo y se fue a buzón.
Mi corazón latía, tan fuerte que pensé que podría vomitar allí mismo en el coche. Llamé al 911 y le dije a la operadora que mi hija de 9 años estaba sola en casa y que el prometido de mi otra hija, que acababa de amenazar con lastimarla, podría estar yendo hacia allá ahora mismo. La operadora mantuvo la calma y me pidió mi dirección, y se la di mientras me pasaba un semáforo en rojo. Dijo que enviaría una patrulla de inmediato para hacer una revisión de bienestar y me pidió que me mantuviera en la línea. Seguí intentando llamar a Mia con mi otro teléfono, pero no contestaba y no podía dejar de pensar en esa foto que Daniel le mostró a Lou del hermanito de Valeria. Daniel había dicho que le haría lo mismo a Mia y yo ni siquiera sabía qué significaba eso. Pero la mirada en el rostro de Lou cuando me lo dijo dejó claro que era algo muy malo. La operadora me preguntó qué tan lejos estaba y le dije que tal vez a 15 minutos y seguía acelerando así. Me dijo que condujera con cuidado, pero yo pisé el acelerador aún más fuerte de todos modos. Dijo que el oficial estaba a 3 minutos de mi casa y me llamaría en cuanto llegara. Me pasé otro semáforo en rojo y alguien me tocó el claxon, pero no me importó. Todo lo que podía pensar era en Mia sentada sola en su cuarto, con Daniel quizás ya allí o en camino. La operadora me conectó con el oficial que respondía y le oí decir que estaba llegando a mi casa en ese momento. Dijo que podía ver luces encendidas adentro y que la puerta principal estaba cerrada con llave. Lo oí tocar a través del teléfono y gritar que era la policía y que era seguro abrir la puerta. Hubo un silencio que pareció una eternidad y yo agarraba mi teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. Entonces oí la vocecita de Mia a través del teléfono diciendo que tenía miedo de abrir la puerta. El oficial le dijo su nombre y número de placa, y le pidió que mirara por la mirilla para que pudiera ver su uniforme. Oí el clic de la cerradura y el oficial dijo que ella estaba abriendo la puerta ahora. Me dijo que Mia estaba a salvo adentro e ilesa, solo muy asustada. Le pedí hablar con ella, pero dijo que quería hacer una revisión completa de la casa primero para asegurarse de que todo estuviera seguro. Dijo que alguien había estado caminando afuera antes, según lo que Mia le dijo, y que necesitaba revisar el patio y todos los cuartos. Todavía estaba a 10 minutos y mis manos temblaban en el volante. El oficial dijo que se quedaría con Mia hasta que yo llegara y que no me preocupara. Le di las gracias unas 5 veces y dijo que no había problema, que él también tenía hijos. Colgué con él e inmediatamente llamé a mi vecino, don Carlos, que vivía a 3 casas. Don Carlos contestó de inmediato y le dije que había una emergencia y si por favor podía ir a esperar en mi porche hasta que yo llegara a casa. Le dije que Mia estaba a salvo adentro con la policía, pero que necesitaba a alguien de confianza cerca. Don Carlos no hizo preguntas. Solo dijo que estaría allí en 2 minutos y que vigilaría. El alivio de saber que don Carlos estaría allí hizo un poco más fácil concentrarme en conducir sin chocar contra algo. Seguí revisando mi teléfono para ver si lo había llamado, pero no había nada. El hospital probablemente todavía la estaba revisando y ella aún no sabía que Mia estaba bien. Me pasé otro semáforo en rojo y di vuelta en mi calle demasiado rápido. Pude ver la patrulla en mi cochera con las luces aún parpadeando y a don Carlos parado en mi porche con cara de preocupación. Me estacioné chueco en la entrada y corrí adentro sin siquiera cerrar la puerta de mi coche. Mia estaba sentada en el sofá envuelta en una cobija con el oficial parado cerca. Se levantó de un salto cuando me vio y corrió a abrazarme tan fuerte que apenas podía respirar. Lloraba en mi camisa y yo solo la abracé y le dije que ya estaba a salvo. El oficial se presentó como el oficial López y dijo que había revisado toda la casa y el patio. Encontró huellas en el macizo de flores debajo de la ventana del cuarto de Mia, pero no había señales de entrada forzada o peligro actual. Dijo que las huellas parecían frescas, probablemente de la última hora o 2. Me dio un número de reporte y su tarjeta y dijo que llamara al 911 de inmediato si pasaba algo más o si Daniel aparecía. Le di las gracias y se fue, diciéndole a don Carlos afuera que él también podía irse a casa. Después de que el oficial se fue, me senté en el sofá con Mia y simplemente dejé que llorara hasta que estuvo lista para hablar. Me dijo que oyó a alguien afuera de su ventana justo cuando Lou y yo nos íbamos al motel. Dijo que se asustó y se escondió en su closet con su iPad, como habíamos practicado. Cuando oyó mi coche salir de la cochera, se asustó aún más y se encerró en el baño. Se quedó allí hasta que oyó a la policía tocar y llamarla. Le dije que hizo exactamente lo correcto y que estaba muy orgullosa de ella por recordar nuestro plan de seguridad familiar. Preguntó dónde estaba Lou y si Daniel iba a volver. Le dije que Lou estaba en el hospital siendo revisada por doctores y que Daniel ya no tenía permitido acercarse a nosotras. Saqué mi teléfono y llamé a Lou al hospital. Contestó al primer timbrazo y le dije que Mia estaba a salvo en casa conmigo. Lou empezó a llorar tan fuerte que apenas podía hablar. No paraba de decir que todo era su culpa por no haber dejado a Daniel antes y que lo sentía mucho. Le dije firmemente que nada de esto era su culpa y que Daniel era el único responsable de lo que hizo. Preguntó si Mia estaba realmente bien y puse a Mia al teléfono para que pudiera oír la voz de su hermana. Hablaron por 1 minuto y Mia le dijo a Lou que la quería y que todo estaba bien ahora. Volví al teléfono y le dije a Lou que empacaría una maleta y llevaría a Mia al hospital para que pudiéramos estar todas juntas. Dijo que eso sería bueno y que había alguien allí que quería ayudarnos. Empaqué una maleta de noche con ropa y cepillos de dientes para Mia y para mí y nos
nos subimos al coche. Mia me tomó de la mano durante todo el trayecto al hospital y no dijo mucho. Cuando llegamos, una enfermera nos dirigió al cuarto de Lu y la encontramos sentada en la cama hablando con una mujer de cabello castaño corto. La cara de Lu se iluminó cuando nos vio y Mia corrió a abrazarla fuerte. La mujer se presentó como la licenciada Clara Torres y dijo que era una defensora de víctimas que trabajaba con personas en situaciones como esta. Era calmada y profesional y le habló a Lu como a una persona normal en lugar de tratarla como si estuviera rota. Pude ver a Lu sentarse más derecha mientras Clara le explicaba sus opciones para órdenes de protección y cargos criminales. Clara dijo que había leyes específicas sobre chantaje y amenazas y que lo que Daniel hizo era grave. Tenía los papeles listos y dijo que ayudaría a Lu en cada paso del proceso. Mia se sentó junto a Lu en la cama sosteniendo su mano y Lu susurraba perdón una y otra vez. Mia solo la abrazó y dijo que ya todo estaba bien. Hubo un golpe en la puerta y entró una mujer con un traje oscuro y se presentó como la detective Diana Robles. Fue muy directa, sobre todo sin ser fría o grosera. Explicó que el chantaje con fotos privadas era un delito grave en nuestro estado y combinado con las amenazas contra miembros de la familia, Daniel se enfrentaba a múltiples cargos de felonía. Las manos de Lu temblaban mientras comenzaba a dar su declaración, pero Clara se sentó justo a su lado y la detective Robles fue paciente y la dejó tomar descansos cuando lo necesitaba. Lu describió los 6 meses en que Daniel controló todo lo que hacía y la criticaba y la mantenía alejada de sus amigos. Habló de las fotos que él tomó y cómo dijo que las compartiría si ella no se casaba con él y se mudaba lejos. Describió las amenazas contra Mia y contra mí y lo asustada que estaba todo el tiempo. La detective Robles anotó todo y lo grabó en un pequeño dispositivo. Cuando Lu terminó, la detective Robles preguntó sobre la evidencia en video en el iPad de Mia. Le expliqué que encontré los videos, pero no los toqué ni los copié porque quería asegurarme de que la evidencia fuera válida para la corte. La detective Robles pareció impresionada y dijo que eso era exactamente lo correcto. Dijo que mucha gente arruina accidentalmente la evidencia tratando de preservarla de la manera incorrecta. Arregló que un especialista forense llamado Javier viniera a recoger el iPad mañana y hiciera una copia adecuada de todo lo que contenía. Me dio un recibo por el dispositivo y dijo que lo cuidarían bien. Clara dijo que todo esto era un progreso realmente bueno y que estábamos haciendo todo bien. Nos dio su tarjeta y dijo que estaría con Lu en cada cita en la corte y en cada reunión. Sentí que ya no estábamos solas y que en realidad había personas que sabían cómo ayudarnos a superar esto. Una trabajadora social del hospital entró unos 20 minutos después y habló con Lu sobre quedarse a pasar la noche en observación debido a los moretones y todo lo que había sucedido. La trabajadora social fue amable y no hizo sentir a Lu que estaba siendo dramática o débil. Sugirió que Mia y yo podíamos quedarnos en la sala familiar al final del pasillo para que pudiéramos estar todas juntas en lugar de ir a casa. Nadie nos pidió que nos fuéramos ni nos hizo sentir que estábamos ocupando espacio. Esa validación significó más de lo que podía expresar con palabras después de pasar meses viendo a Lu encogerse bajo el control de Daniel. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a don Carlos para agradecerle por vigilar la casa y le pregunté si podía echarle un ojo a las cosas durante la noche. Respondió en segundos diciendo que estaba feliz de ayudar y que daría una vuelta por el patio antes de dormir para asegurarse de que todo pareciera seguro. Tener un vecino en quien podía confiar hizo más fácil la decisión de quedarnos en el hospital. Clara se sentó conmigo en el pasillo mientras una enfermera ayudaba a Lu y Mia a instalarse en la habitación. Explicó el proceso para las órdenes de protección de emergencia y dijo que podíamos presentarla a primera hora de la mañana. El papeleo requería detalles específicos sobre las amenazas y el patrón de abuso, pero Clara ayudaría a Lu a llenar todo. Me entregó su tarjeta de presentación y dijo que sería la defensora de Lu durante todo este proceso, incluyendo asistir a las citas en la corte y ayudarnos a entender el sistema legal. Me dio su número de celular y dijo que la llamara a cualquier hora del día o de la noche si teníamos preguntas o necesitábamos apoyo. Por primera vez desde que encontré ese vestido de novia destrozado, sentí que no estábamos solas en esta pesadilla. En realidad, había personas que sabían cómo ayudarnos y querían ayudarnos y tenían los recursos para marcar la diferencia. Esa noche apenas dormí. La sala familiar tenía un sofá-cama y algunas sillas, pero pasé la mayor parte de la noche sentada vigilando. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Cada paso frente a nuestra puerta hacía que mi corazón se acelerara. Mia se acurrucó a mi lado en el sofá y durmió a ratos, gimoteando en sus sueños. Alrededor de la medianoche, revisé a Lu a través de la ventana de su puerta y la vi mirando al techo con lágrimas corriendo por su rostro. No durmió durante horas. Podía ver su pecho subir y bajar demasiado rápido, como si no pudiera recuperar el aliento. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, el agotamiento la venció y se quedó dormida. Usé el tiempo de silencio para escribir todo lo que había sucedido en el último día. Documenté las horas y los nombres y las palabras exactas que la gente dijo porque la detective Robles me dijo que la documentación sería importante para el caso. Se me acalambró la mano de tanto escribir, pero seguía adelante. Cada detalle importaba. Por la mañana, la detective Robles llamó a mi celular alrededor de las 7. Dijo que habían estado tratando de localizar a Daniel, pero que no había regresado a su apartamento y no se presentó en su trabajo. Su coche no estaba en ninguno de los lugares habituales. Preguntó si Lu sabía de otros lugares a donde él podría ir. Desperté a Lu y puse a la detective en altavoz. La voz de Lu sonaba ronca cuando dijo que Daniel a veces se quedaba en casa de su amigo al otro lado de la ciudad cuando tenían peleas. Le dio la dirección a la detective.
La detective Robles le dio las gracias y dijo que estaban revisando múltiples pistas y que tenían oficiales vigilando el apartamento y el lugar de trabajo de Daniel. Nos recordó firmemente que no intentáramos contactar a Daniel nosotras mismas bajo ninguna circunstancia. Si él nos contactaba, debíamos llamar al 911 de inmediato y no responder a ningún mensaje. La licenciada Torres llegó al hospital alrededor de las 9 con una carpeta llena de papeles para la orden de protección de emergencia. Se sentó con Lou en la pequeña mesa de su habitación y la ayudó a llenar cada sección con detalles específicos sobre las amenazas y el chantaje y el patrón de abuso durante los últimos 6 meses. Lou tuvo que describir las fotos íntimas que Daniel tomó sin su pleno consentimiento. Tuvo que escribir exactamente lo que él dijo cuando amenazó con compartirlas. Tuvo que explicar cómo él la aisló de sus amigos y controlaba lo que vestía y a dónde iba. Vi sus manos temblar mientras escribía, pero su mandíbula estaba tensa con una determinación que no había visto en meses. No lloró. Simplemente escribió la verdad en palabras claras y sencillas. Cuando terminó, firmó su nombre al final de cada página con firmeza. Clara fue testigo de la firma y puso todo en orden para presentarlo. El hospital dio de alta a Lou alrededor de las 11 con un paquete de instrucciones para cuidados de seguimiento y una referencia a una terapeuta que trabajaba con sobrevivientes de violencia doméstica. Decidimos que vendría a quedarse en casa conmigo y con Mia en lugar de volver a su apartamento. La idea de que estuviera sola en cualquier lugar me revolvía el estómago. La ayudé a subir a mi coche y se movía lentamente, como si todo le doliera. Mia se subió al asiento trasero e inmediatamente agarró la mano de Lou. No dijeron mucho durante el camino a casa, pero Mia simplemente la sostuvo fuerte. Ese simple gesto de una niña de 9 años protegiendo a su hermana mayor me hizo un nudo en la garganta. En casa, hice una revisión completa de todas las puertas y ventanas antes de dejar entrar a las niñas. Caminé por cada habitación mirando en los closets y detrás de las puertas. Todo estaba cerrado y seguro. Las huellas debajo de la ventana de Mia todavía eran visibles en la tierra afuera. Tomé varias fotos con mi teléfono desde diferentes ángulos. Luego llamé a una compañía de seguridad para preguntar sobre la instalación de cámaras y mejores cerraduras en todas las puertas. La mujer que contestó dijo que estaban ocupados durante la próxima semana, pero cuando le expliqué la situación, me puso en espera y regresó diciendo que podían marcarlo como urgente y enviar a alguien mañana por la mañana. Le di nuestra dirección y le di las gracias probablemente demasiadas veces. Javier Cruz, de la unidad de forense de la policía, apareció alrededor de las 2 de la tarde para recoger el iPad de Mia. Era más joven de lo que esperaba y tenía una forma de hablar amable que tranquilizó a Mia de inmediato. Se arrodilló a su nivel y le explicó exactamente lo que haría con el iPad. Le mostró la bolsa de evidencia y el formulario de cadena de custodia. La trató como si su contribución realmente importara, en lugar de solo darle una palmadita en la cabeza y hablar por encima de ella. Mia se relajó lo suficiente como para contarle sobre los otros videos que había grabado en las últimas semanas. Los ojos de Javier se abrieron un poco, pero solo asintió y le agradeció por ser tan valiente e inteligente. Le dijo que los videos ayudarían a asegurarse de que Daniel no pudiera lastimar a nadie más. Después de que se fue, Mia me preguntó si había hecho lo correcto y la abracé muy fuerte y le dije que absolutamente sí. Me senté con ambas niñas en la mesa de la cocina y hablamos sobre lo que pasaría después. Les expliqué que habría citas en la corte y posiblemente un juicio. Les dije que Daniel probablemente sería arrestado pronto, pero que necesitábamos estar preparadas para que esto fuera un proceso largo. Mia preguntó si Daniel iría a la cárcel y le dije honestamente que aún no lo sabía. El sistema legal era complicado, pero prometí que estábamos haciendo todo lo correcto para mantener a todos a salvo. Luz se quedó mirando sus manos y dijo que tenía miedo de lo que Daniel podría hacer cuando se enterara de la orden de protección. Le recordé que la detective Robles y Clara y toda esta gente estaban de nuestro lado ahora. Ya no estábamos enfrentando esto solas. La detective Robles llamó esa tarde alrededor de las 4. Dijo que habían localizado a Daniel en la casa de su amigo y que los oficiales se estaban preparando para llevarlo a interrogar. Nos advirtió que probablemente lo liberarían bajo fianza initially porque así funcionaba el sistema, pero la orden de protección le prohibiría legalmente contactar a Lou o acercarse a nuestra casa. Si la violaba aunque fuera una vez, sería arrestado de inmediato. Sentí que se me caía el estómago al pensar en él libre y allá afuera en alguna parte, pero la confianza tranquila de la detective Robles ayudó. Dijo que el sistema tenía salvaguardias y que habíamos hecho todo bien hasta ahora. Nos llamaría después de que Daniel fuera procesado y sabríamos más sobre los cargos y las condiciones de la fianza. El teléfono de Lou comenzó a vibrar en la mesa de la cocina una hora después. Se quedó mirándolo mientras mensaje tras mensaje iluminaba la pantalla y pude ver que sus manos comenzaban a temblar. Los invitados a la boda preguntaban qué había pasado, dónde estaba, si todo estaba bien. Algunos mensajes eran amables y preocupados. Otros se sentían insistentes y entrometidos. Lou tomó el teléfono y se desplazó por ellos con lágrimas formándose en sus ojos. Su rostro palideció mientras leía docenas de notificaciones de personas que esperaban una boda hoy. Clara nos había advertido que esto pasaría cuando nos vimos en el hospital. Incluso había escrito un guión simple que Lou podía enviar cuando se sintiera lista. Algo sobre que la boda se cancelaba por razones personales y pedía privacidad.
pero Lu aún no estaba lista. Apagó el teléfono por completo y lo puso boca abajo sobre la mesa. Nos sentamos juntas en la sala con Mia acurrucada entre nosotras viendo una película y me repetía a mí misma que solo necesitábamos superar una hora a la vez. Esa noche, alrededor de las 7, sonó mi teléfono con el nombre de Raquel en la pantalla. Preguntó si Lu estaba bien porque había oído a través de amigos en común que la boda se había cancelado. Miré a Lu y le pregunté en voz baja si quería hablar con Raquel. Lu se quedó helada por un largo momento, mirando sus manos. Luego asintió lentamente. Le di mi teléfono y salí de la habitación para darles privacidad, llevando a Mia arriba para prepararla para dormir. Cuando bajé 20 minutos después, Lu seguía al teléfono, pero algo había cambiado en su rostro. Estaba llorando, pero también sonriendo ligeramente. La primera sonrisa real que había visto en días. Colgó y me abrazó fuerte, diciendo que Raquel vendría mañana por la mañana y que lamentaba todo lo que Daniel había hecho para alejarla. Raquel apareció a la mañana siguiente a las 9 con café y bagels del lugar que a Lu le encantaba antes de que Daniel decidiera que no le gustaba que comiera allí. Se sentaron en el patio trasero hablando durante más de una hora mientras yo limpiaba la cocina y las vigilaba por la ventana. Cuando volvieron a entrar, Raquel me dio un largo abrazo y dijo que tenía mensajes de texto y correos electrónicos de Daniel que se remontaban a meses. Mostraban su comportamiento controlador, la forma en que aisló a Lu de sus amigas, las cosas desagradables que decía sobre las personas que se preocupaban por ella. Raquel quería darle todo a la Detective Robles si eso ayudaba a construir el caso. Sentí una ola de alivio y gratitud por esta amiga que nunca dejó de preocuparse, incluso cuando Daniel se esforzó tanto por alejarla. La compañía de seguridad llegó alrededor del mediodía con una camioneta llena de equipo. El técnico pasó 2 horas instalando un timbre con video que grabaría a cualquiera que se acercara a la puerta principal. Puso luces con sensor de movimiento en todos los lados de la ventana. Me mostró cómo usar la aplicación en mi teléfono para monitorear todo en tiempo real. Podía recibir alertas si algún sensor se activaba, ver video en vivo desde la cámara del timbre e incluso hablar a través del altavoz si alguien estaba en la puerta. Agregó el número de Don Carlos como contacto de emergencia para que le notificaran si alguna alarma se activaba cuando yo no estuviera en casa. Mia observó toda la instalación con los ojos bien abiertos, haciendo preguntas sobre cómo funcionaban los sensores y qué pasaría si alguien intentaba entrar. Tener estas medidas de seguridad visibles pareció aliviar parte de su preocupación. Probó la cámara del timbre saliendo y saludándola, y luego corriendo de regreso para verse en la pantalla de mi teléfono. La detective Robles llamó alrededor de las 3 esa tarde. Daniel había sido llevado a interrogatorio, y lo retenían por los cargos de chantaje y amenazas mientras construían el caso completo. Explicó que Lu necesitaría ir a la estación mañana para dar una declaración formal en video. La grabación de video sería crucial para la fiscalía porque capturaba su versión en sus propias palabras con toda la emoción y los detalles frescos. Recomendó llevar a Clara como apoyo durante la declaración. La fiscalía se estaba tomando esto muy en serio, dijo la detective Robles, especialmente dado el historial de Daniel con Valeria. Le di las gracias y prometí que estaríamos allí por la mañana. Después de colgar, abrí mi laptop y encontré la antigua cuenta de redes sociales de Valeria que había visto días atrás. Le envié un mensaje cuidadoso explicándole quién era yo y que Daniel había lastimado a mi hija de maneras que sonaban muy similares a lo que ella había pasado. Le dije que no había presión para responder y que entendía si quería mantenerse alejada de cualquier cosa que involucrara a Daniel. Pero incluí la información de contacto de la detective Robles por si estaba dispuesta a compartir su experiencia con la policía. No esperaba recibir respuesta, especialmente no rápidamente. Pero Valeria respondió en menos de una hora diciendo que hablaría con la detective y que lamentaba mucho que esto le hubiera pasado a otra familia. Dijo que se había estado preguntando si Daniel le haría esto de nuevo a alguien más, y que quería ayudar en lo que pudiera. Esa noche me quedé despierta en la cama mirando al techo y pensando en todas las señales que había pasado por alto en los últimos 6 meses. Todas esas veces que Lu parecía estresada o distante y yo simplemente asumí que era la presión normal de la planificación de la boda. Las veces que canceló planes conmigo para quedarse en casa con Daniel, la forma en que dejó de hablar de sus amigos o su trabajo o cualquier cosa excepto los detalles de la boda. La culpa se sentía como si me estuviera aplastando el pecho y dificultando la respiración. Pero luego recordé lo que Clara había dicho en el hospital sobre que los abusadores son hábiles para ocultar su comportamiento y aislar a sus víctimas. Eso es lo que hacen, había explicado. Hacen que parezca normal para todos desde afuera mientras están destrozando a alguien en privado. No podía cambiar el pasado o retroceder y ver lo que me había perdido, pero podía asegurarme de que hiciéramos todo bien desde este punto en adelante para mantener a mi hija a salvo y hacer que Daniel fuera responsable por lo que había hecho. En la mañana, Lu y yo condujimos a la estación de policía y Clara nos encontró allí. La detective Robles nos llevó a una pequeña habitación con una cámara instalada y sillas cómodas. Explicó el proceso con amabilidad, diciéndole a Lu que podía tomar descansos cuando quisiera, y que este video se mantendría seguro y solo se usaría para el caso legal. Lu se sentó frente a la cámara con Clara a su lado, justo fuera de cuadro. Respiró hondo y comenzó a describir todo. El control creciente sobre a quién podía ver y a dónde podía ir, el abuso verbal que comenzó pequeño pero empeoró cada vez más, la intimidación física cuando se le ponía enfrente o la agarraba del brazo, y finalmente el chantaje con las fotos íntimas que había tomado y amenazado con compartir si no se casaba con él y se mudaba al otro lado del país. Su voz temblaba pero no se derrumbó.
Terminó toda la declaración de una sola vez, sus manos agarrando los brazos de la silla pero su voz firme. Cuando terminó, la detective Robles le agradeció por su valentía y dijo que esta declaración sería crucial para la fiscalía. Javier Cruz se reunió con nosotras justo después en una habitación diferente. Tenía el iPad de Mia con él y había terminado su análisis completo de los videos. Había 4 grabaciones separadas que documentaban el abuso de Daniel durante las últimas semanas. Aquella en la que agarró el brazo de Lou y amenazó con humillarla en la boda, otra donde le dijo que no valía nada y que nadie más la querría, una tercera donde le mostró las fotos en su teléfono y dijo que se las enviaría a todos los que conocía si intentaba irse, y una cuarta de hacía solo 3 días donde le dijo que se irían del estado justo después de la boda, le gustara o no. Javier ya había proporcionado copias al fiscal y a la detective Robles. Nos aseguró que la evidencia era sólida y sería admisible en la corte. Lou vio los videos con lágrimas corriendo por su rostro, viendo su propio sufrimiento desde afuera por primera vez. No paraba de decir que no se daba cuenta de lo mal que se veía, de lo asustada que sonaba, de cuánto poder tenía él sobre ella. Condujimos a casa en silencio con Lou mirando por la ventana. Esa tarde, una mujer llamada fiscal Laura Yáñez llamó a mi teléfono. Se presentó como la fiscal asignada al caso de Daniel. Explicó que estaban presentando cargos formales que incluían extorsión, acoso, agresión y violación de las leyes de privacidad relacionadas con las fotos íntimas. La audiencia de fianza de Daniel estaba programada para mañana y aunque probablemente sería liberado con condiciones, la orden de protección se haría cumplir estrictamente. Podrían requerir monitoreo GPS si el juez estaba de acuerdo en que era necesario dadas las amenazas contra Mia. La voz de Laura era segura y minuciosa mientras me explicaba lo que sucedería a continuación. Hizo preguntas detalladas sobre la cronología y la evidencia. Dijo que había revisado el informe forense de Javier y la declaración en video de Lou y creía que tenían un caso muy sólido. La forma en que hablaba me hizo sentir que esto se estaba tomando en serio, que no éramos solo otro expediente para ella. Prometió llamar justo después de la audiencia de fianza mañana para informarnos el resultado y las condiciones específicas de la liberación de Daniel. La detective Robles llamó a la mañana siguiente antes de la audiencia de fianza para decirnos que Valeria había dado su declaración la noche anterior. Había hablado durante más de 1 hora sobre el patrón de control de Daniel, cómo la aisló de amigos y familiares, cómo amenazó a su hermano menor cuando ella intentó irse. La detective dijo que Valeria describió cómo Daniel apareció en la escuela de su hermano, tomando fotos, haciendo comentarios sobre cómo le suceden accidentes a los niños que no tienen la supervisión adecuada. Luz se sentó en la mesa de la cocina escuchándome transmitir los detalles y sus manos dejaron de temblar por primera vez en días. Me miró y dijo que no estaba loca, que esto era real, que Daniel le había hecho esto antes a alguien más. La validación pareció enderezar su columna vertebral de alguna manera, como si saber que no era la primera víctima la hiciera sentir menos sola y más decidida a asegurarse de que no hubiera otra después de ella. Condujimos al juzgado para la audiencia de fianza de Daniel y Clara nos encontró en el estacionamiento. Adentro, la fiscal Yáñez ya estaba en la mesa de la fiscalía organizando sus archivos. Daniel estaba sentado en la mesa de la defensa con un overol naranja y su abogado al lado, y no nos miró cuando entramos. El juez llamó el caso y Laura se puso de pie para argumentar a favor de una fianza alta y condiciones estrictas. Expuso las amenazas contra Mia, el chantaje con fotos íntimas, el patrón de abuso documentado por la experiencia similar de Valeria. Pidió una fianza de $50, monitoreo GPS, una restricción de distancia de 150 metros de nuestra casa y el lugar de trabajo de Lou, y absolutamente ningún contacto con ninguna de nosotras. El abogado de Daniel se puso de pie y lo llamó excesivo, diciendo que su cliente no tenía antecedentes penales y fuertes lazos con la comunidad. El juez miró el expediente frente a él, luego a Daniel, y luego de nuevo a Laura. Fijó la fianza en $50 exactamente como se solicitó. Ordenó el monitor de tobillo GPS. Impuso las restricciones de distancia y dejó claro que cualquier violación resultaría en una revocación inmediata. La cara de Daniel se puso roja, pero permaneció en silencio mientras su abogado garabateaba notas. Esa tarde estaba preparando el almuerzo cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. La compañía de monitoreo GPS llamaba para confirmar que Daniel había pagado la fianza a través de sus padres y que acababan de terminar de instalarle el monitor de tobillo. La representante explicó que nos notificarían de inmediato si violaba las restricciones de distancia o intentaba quitarse el dispositivo. Me dio un número de referencia y una línea directa de 24 horas para llamar con cualquier inquietud. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé en mi cocina, sintiendo que la tensión regresaba a mis hombros sabiendo que Daniel estaba libre en alguna parte. La detective Robles llamó 20 minutos después para verificar, asegurándose de que entendiéramos los términos de la orden de protección y recordándonos que llamáramos al 911 de inmediato por cualquier violación. Dijo que los oficiales de patrulla en nuestra área habían sido notificados sobre la situación y aumentarían su presencia en nuestra calle. Don Carlos vino esa noche a instalar luces con sensor de movimiento adicionales alrededor del perímetro de la casa, y lo observé trabajar mientras Mia hacía la tarea en la mesa de la cocina, y Lou miraba su teléfono como si esperara que Daniel llamara en cualquier segundo. Al día siguiente, llevé a Lou a su primera cita de terapia con la doctora Sara López,
que se especializaba en trauma por violencia doméstica. Esperé en el vestíbulo durante 1 hora, leyendo el mismo artículo de revista 3 veces sin retener nada de él. Lu salió luciendo agotada, pero de alguna manera más ligera, como si hubiera soltado algo pesado. En el camino a casa, me dijo que le ayudó a hablar con alguien que entendía que irse no era tan simple como simplemente marcharse. Esa doctora. López no la juzgó por quedarse tanto tiempo, ni le preguntó por qué no le dijo a nadie antes. La terapeuta le había dado algunas técnicas de anclaje para cuando la ansiedad se volviera abrumadora. Formas de concentrarse en su respiración y traerse de vuelta al momento presente en lugar de caer en una espiral de miedo. Esa noche las practicó con Mia, quien pensó que los ejercicios de respiración eran como un juego y hacía reír a Lu agregando efectos de sonido dramáticos. 2 días después, me reuní con la consejera escolar de Mia para discutir cómo estaba procesando todo. Nos sentamos en una pequeña oficina con carteles alegres en las paredes mientras Mia coloreaba en una mesa auxiliar. La consejera y yo creamos un plan de seguridad para la escuela, que incluía palabras clave que Mia podía usar si se sentía asustada y adultos seguros designados a los que podía acudir de inmediato. Mia admitió que había tenido pesadillas sobre Daniel viniendo a llevarse a Lu, y la consejera le dio algunas formas apropiadas para su edad de manejar esos miedos, incluyendo un animal de peluche especial para tener en su cama y un diario donde podía dibujar sus sentimientos en lugar de guardarlos adentro. Acordamos revisiones semanales para monitorear cómo le estaba yendo a medida que avanzaba el proceso legal, y la consejera prometió coordinarse con la maestra de Mia para vigilar cualquier signo de aumento de ansiedad o cambios de comportamiento. Javier me llamó la tarde siguiente con una actualización sobre la forense digital. Había encontrado evidencia de que Daniel había subido las fotos íntimas a una cuenta de almacenamiento en la nube, pero no había indicios de que las hubiera compartido con nadie más o las hubiera publicado en algún lugar público. La fiscalía estaba usando esta información como palanca en las negociaciones de culpabilidad, dejando en claro que cualquier distribución agregaría cargos federales significativos por pornografía de venganza. Lu estaba en la habitación cuando puse la llamada en altavoz, y vi cómo el alivio inundaba su rostro al saber que las fotos no se habían compartido, seguido de inmediato por una nueva ansiedad, sabiendo que todavía existían en algún lugar fuera de su control. Javier nos aseguró que la cuenta de la nube había sido incautada como evidencia y que Daniel ya no tenía acceso a ella, pero Lu solo asintió y se fue a su habitación. Raquel vino ese fin de semana para ayudar a Lu a redactar un mensaje simple para enviar a los invitados de la boda. Se sentaron en la mesa del comedor con la laptop de Lu entre ellas, escribiendo y borrando y escribiendo de nuevo. El mensaje final explicaba que la boda se cancelaba debido a preocupaciones de seguridad personal y pedía privacidad durante este momento difícil. No entraron en detalles, pero el mensaje era lo suficientemente claro como para que la mayoría de la gente entendiera que algo grave había sucedido. Lu presionó enviar y luego cerró su laptop rápidamente como si no pudiera soportar ver llegar las respuestas. Durante los días siguientes, algunos amigos cercanos se comunicaron con apoyo, y Lu se sorprendió de cuántas personas dijeron que habían estado preocupadas por ella, pero no sabían cómo ayudar o sentían que Daniel había hecho imposible acercarse a ella. 2 semanas después del incidente del motel, Lu preguntó si podíamos revisar juntas los restos de su vestido de novia. Extendimos la tela rasgada sobre su cama y ella lloró sobre los cristales destruidos y la seda hecha jirones, lamentando no solo el vestido, sino el futuro que pensaba que estaba construyendo con Daniel. Me senté a su lado y la dejé llorar sin tratar de arreglarlo o mejorarlo, solo estando presente mientras ella se dolía. Luego, con cuidado, comenzó a quitar parte de la pedrería intacta, pequeñas secciones donde los cristales todavía estaban unidos a la tela sin dañar. Dijo que tal vez podría usarlos para otra cosa algún día, algo que le perteneciera solo a ella y no tuviera nada que ver con Daniel. Se sintió como un pequeño paso hacia la recuperación de lo que él había intentado destruir, recuperando algo hermoso de los escombros. La detective Robles llamó unos días después para informarnos que el monitor GPS de Daniel lo había mostrado conduciendo por nuestra calle 3 veces en una noche. Técnicamente se había mantenido fuera del límite de 150 metros, pero claramente estaba probando los límites de la restricción. Ella ya había presentado un informe documentando el comportamiento y advirtió al abogado de Daniel que cualquier prueba adicional de los límites resultaría en la revocación inmediata de la fianza. La fiscalía agregó esta información a su expediente mostrando los continuos intentos de intimidación de Daniel, incluso mientras usaba el monitor. Aumenté el monitoreo de la cámara de seguridad en mi teléfono y me aseguré de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave todas las noches, a veces levantándome varias veces para revisarlas de nuevo. Lalik Torres llamó a Lu la semana siguiente sobre un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se reunía los jueves por la noche en un centro comunitario en el centro. Lu estaba nerviosa por ir, preocupada por compartir su historia con extraños o escuchar sobre el trauma de otras personas, pero aceptó probar una reunión con Clara acompañándola. Regresó a casa 2 horas después y me dijo que fue difícil escuchar las historias de otras mujeres, algunas peores que la suya,
pero también reconfortante saber que no estaba sola en lo que había experimentado. Una mujer en el grupo había pasado por una situación de chantaje similar con fotos íntimas y se ofreció a hablar con Lu en privado sobre cómo lo superó y finalmente se sintió segura de nuevo. Lu tomó el número de la mujer y dijo que podría llamarla cuando estuviera lista. Unos días después, Javier llamó con su informe forense completo. Había pasado horas revisando la laptop de Daniel y encontró un historial de búsqueda que me revolvió el estómago. Daniel había buscado cómo ocultar dinero en cuentas en el extranjero, cómo evitar ser rastreado al seguir a alguien y cómo usar fotos privadas para controlar a una pareja. Javier me explicó cada hallazgo por teléfono, su voz tranquila y profesional mientras explicaba lo que significaban los términos de búsqueda. La fiscalía podía usar esto para demostrar que Daniel había planeado todo, que no era solo ira o un error, sino una manipulación cuidadosa. La fiscal Yáñez llamó justo después de Javier para decir que esta evidencia hacía mucho menos probable un acuerdo de culpabilidad favorable. Al abogado de Daniel le resultaría difícil argumentar que su cliente simplemente tomó malas decisiones cuando la laptop mostraba meses de investigación sobre tácticas de control. Le agradecí a Javier por su minucioso trabajo y colgué sintiéndome mal, pero también aliviada de que alguien hubiera documentado el patrón de Daniel tan claramente. La mañana siguiente, la detective Robles pasó con un mensaje de Valeria. Había escrito diciendo que estaba dispuesta a testificar si el caso llegaba a juicio y que quería que Lu supiera que le creía y la apoyaba. Lu leyó el mensaje 2 veces, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el papel. Le preguntó a la detective Robles si podía responderle y la detective dijo que estaría encantada de entregarle una respuesta. Luz se sentó en la mesa de la cocina y escribió durante 20 minutos, agradeciendo a Valeria por su valentía y diciendo que le ayudaba a saber que no era la única persona a la que Daniel había lastimado de esta manera. Había algo poderoso en 2 mujeres que habían sobrevivido al mismo hombre conectándose a través del tiempo y el dolor. La detective Robles tomó la carta y prometió entregarla esa tarde. Lu y Valeria acordaron a través de sus mensajes reunirse en persona una vez que los asuntos legales estuvieran más avanzados, cuando pudieran hablar cara a cara en lugar de a través de palabras escritas. Pasaron 3 semanas con la preparación del tribunal y las sesiones de terapia llenando la mayoría de nuestros días. Entonces, la fiscal Yáñez llamó para decir que estaban listos para ofrecerle a Daniel un acuerdo de culpabilidad. Podía declararse culpable de extorsión y acoso, aceptar una orden de restricción permanente, completar un programa para abusadores y cumplir libertad condicional con posible tiempo en la cárcel si rompía alguna regla. El abogado de Daniel pidió tiempo para pensarlo, pero Laura dejó claro que la oferta tenía una fecha límite. Si Daniel se negaba, irían a juicio con cargos mucho más graves sobre la mesa. Me lo explicó a mí primero. Luego preguntó si Lu estaba lista para escuchar los detalles. Puse el teléfono en altavoz para que Lu pudiera escuchar mientras Laura describía cada término del acuerdo. La orden de restricción sería permanente, lo que significaba que Daniel nunca podría volver a contactar a Lu por ningún motivo. El programa duraría 6 meses y requeriría que asistiera a sesiones semanales sobre abuso y control. La libertad condicional sería de 5 años con revisiones periódicas y pruebas de drogas. Laura dijo que la alternativa era el juicio, que podría resultar en tiempo real en prisión, pero también significaría meses más de estrés e incertidumbre. Lu pasó los siguientes 2 días pensando en lo que quería. Parte de ella quería que Daniel enfrentara el peor castigo posible, que fuera a prisión y perdiera años de su vida de la misma manera que él había intentado quitarle la suya. Pero otra parte solo quería que terminara, para poder seguir adelante sin que él se cerniera sobre todo. Tuvo una sesión con Sara López donde hablaron sobre ambas opciones. Sara le recordó que no había una elección incorrecta, que cualquier cosa que decidiera era válida y correcta para su situación. Lu regresó a casa de esa cita luciendo cansada pero más tranquila. Clara pasó esa noche y le explicó los resultados realistas de ambas opciones. Un acuerdo de culpabilidad significaba certeza y cierre en cuestión de semanas. Un juicio significaba meses de preparación, testificar frente a Daniel, ser interrogada por su abogado y ninguna garantía de un mejor resultado. Lu escuchó atentamente e hizo preguntas sobre cómo se vería realmente cada camino en el día a día. Una semana después, la fiscal Yáñez llamó con la noticia de que Daniel había rechazado el acuerdo de culpabilidad. Aparentemente, su abogado pensó que podían ganar en el juicio u obtener una mejor oferta si esperaban. La voz de Laura fue firme cuando nos dijo que esto significaba prepararse para el juicio, lo que podría llevar varios meses para entrar en el calendario de la corte. Dijo que confiaba en la solidez de la evidencia entre el informe forense de Javier, los videos del iPad de Mía y la disposición de Valeria a testificar. Lu respiró hondo cuando le dije y dijo que estaba lista para testificar si eso era lo que se necesitaba. Miré a mi hija sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con la mandíbula tensa por la determinación, y me sentí asombrada por su coraje, aunque deseaba que no tuviera que ser tan fuerte. Ya había pasado por tanto y ahora tenía que enfrentar meses más de procedimientos legales y, finalmente, sentarse en una sala de tribunal con Daniel presente. Esa misma semana Lu decidió que necesitaba buscar un nuevo trabajo. Daniel sabía dónde trabajaba y aunque tenía el monitor GPS, ya no se sentía segura allí. Raquel vino ese sábado y pasaron horas actualizando el currículum de Lu y practicando preguntas de entrevista. Raquel tenía experiencia en contratación en su empresa y sabía lo que buscaban los empleadores. Trabajaron en cómo Lu podía explicar dejar su trabajo actual sin entrar en detalles sobre Daniel. En 2 semanas, Lu tenía 3 entrevistas programadas.
Una era con una pequeña boutique en el centro que se especializaba en arreglos personalizados y piezas originales ocasionales. La cara de Lou se iluminó cuando habló de esa entrevista de una manera que no había visto en meses. La dueña había visto fotos del vestido de novia que Lou había hecho y quedó impresionada por la detallada pedrería y confección. La boutique llamó 3 días después ofreciéndole el puesto a Lou. Su nueva jefa era una mujer llamada Jenny que había dirigido la tienda durante 15 años y entendió cuando Lou le explicó que necesitaría flexibilidad para las fechas de la corte durante un caso legal en curso. Jenny no pidió detalles y solo dijo que se ajustarían a lo que Lou necesitara. Lou comenzó el lunes siguiente y llegó a casa ese primer día con muestras de tela e historias sobre el proyecto en el que trabajaría. La observé extender seda y encaje sobre la mesa del comedor, mostrando a Mia diferentes tipos de costuras y cómo combinar los colores del hilo con la tela. Sus risas llenaron la casa mientras Mia intentaba sus primeras costuras rectas en material de desecho. Fue el mejor sonido que había escuchado en semanas. Solo mis hijas disfrutando de algo creativo juntas sin miedo o tensión pesando sobre ellas. 2 semanas después de que Lou comenzara su nuevo trabajo, la detective Robles llamó con noticias urgentes. Daniel había violado su monitoreo GPS quitándose el brazalete del tobillo durante varias horas antes de volvérselo a poner. La compañía de monitoreo había alertado a la corte de inmediato cuando la señal se perdió. El abogado de Daniel intentó afirmar que fue un mal funcionamiento técnico, pero el brazalete mostraba claras señales de haber sido cortado y luego vuelto a unir. Esto era una violación directa de las condiciones de su fianza. La fiscal Yáñez presentó una moción para revocar la fianza ese mismo día y la jueza celebró una audiencia a la mañana siguiente. Fui con Lou al juzgado y nos sentamos en la galería mientras la jueza revisaba la evidencia. El abogado de Daniel argumentó que su cliente había cometido un error y no lo volvería a hacer, pero a la jueza no le interesaban las excusas. Revocó la fianza de inmediato y ordenó que Daniel fuera puesto bajo custodia hasta el juicio. Permanecería en la cárcel ahora, incapaz de lastimar a nadie o probar los límites o conducir por nuestra calle. El alivio que sentí fue tan fuerte que casi me tumba. Daniel finalmente estaba en un lugar donde no podía observar, esperar o planear. Con Daniel encerrado, la tensión constante en nuestra casa comenzó a disminuir. Mia durmió toda la noche sin pesadillas por primera vez en semanas. La oía respirar profundamente en su habitación cuando la revisaba antes de dormir, su rostro tranquilo en lugar de contraído por la preocupación. Lou dejó de mirar por encima del hombro cada vez que salíamos de casa o saltaba con sonidos inesperados. Todavía estábamos procesando todo lo que había sucedido. Seguíamos yendo a terapia y grupos de apoyo y lidiando con el próximo juicio. Pero ahora había espacio para respirar y comenzar la verdadera curación en lugar de solo sobrevivir día a día. Empezamos a tener cenas normales de nuevo donde hablábamos del trabajo y la escuela en lugar de fechas de corte y órdenes de protección. Mia trajo a casa una buena calificación en un examen de matemáticas y lo celebramos con helado. Lou me mostró un vestido en el que estaba trabajando en la boutique con cientos de diminutas perlas cosidas a mano. Una semana después de que se revocara la fianza de Daniel, Javier llamó con su informe final sobre las fotos. Había rastreado cada acción que Daniel había tomado con las imágenes y confirmó que, si bien Daniel las había subido al almacenamiento en la nube, nunca las había compartido con nadie ni las había publicado en ningún lugar público. Los archivos simplemente habían permanecido en su cuenta como palanca, una amenaza que mantuvo sobre Lou pero que nunca llegó a ejecutar. La fiscal Yáñez planeaba usar esta información al presionar al abogado de Daniel. La evidencia mostraba una clara intención de usar las fotos como chantaje, aunque no había seguido adelante con la distribución. Lou lloró cuando le conté, una mezcla de alivio y miedo residual. Sabía que las fotos todavía existían en algún lugar en un archivo de evidencia de la policía, que serían parte del expediente judicial incluso si Daniel no las había compartido. Pero saber que no se las había enviado a nadie ni las había publicado en línea le quitó un peso que había estado cargando durante meses. Llamó a Valeria esa noche y hablaron durante más de 1 hora sobre sus experiencias y cómo ambas estaban avanzando a pesar de lo que Daniel les había hecho. Pasaron 2 meses con Daniel encerrado y construimos rutinas que comenzaron a sentirse casi normales de nuevo. Lou se iba a la boutique cada mañana con su almuerzo empacado, regresando a casa con historias sobre novias que lloraban cuando veían sus vestidos arreglados y madres difíciles que querían que todo se cambiara en el último minuto. Trabajaba con seda y encaje y delicada pedrería, sus manos firmes y seguras mientras creaba cosas hermosas para los días felices de otras personas. Mia se sentaba en la mesa de la cocina después de la escuela haciendo tareas de matemáticas y exámenes de ortografía, hablando de sus amigos y del proyecto de ciencias sobre volcanes que estaba construyendo con su compañero. Regresé a mi trabajo con la comprensión de mi jefe de que las fechas de la corte podrían alejarme a veces, y caí en el ritmo de reuniones y fechas límite y problemas normales del lugar de trabajo que se sentían manejables en comparación con lo que habíamos sobrevivido. No éramos las mismas personas que éramos antes de Daniel, pero estábamos encontrando nuestro camino hacia adelante un día a la vez. La fiscal Yáñez llamó un martes por la noche para decir que la fecha del juicio estaba fijada para dentro de 6 semanas y que quería reunirse con Lou para preparar su testimonio. Se sentaron juntas en la oficina de Laura la semana siguiente, repasando las preguntas del interrogatorio directo y luego practicando el contrainterrogatorio, donde Laura fingía ser la abogada defensora de Daniel
haciendo preguntas difíciles diseñadas para sacudir la historia de Lu. Las manos de Lu temblaban cuando Laura la presionaba sobre los detalles de la cronología y le preguntaba por qué no se fue antes, pero respondió a cada pregunta con claridad y honestidad. Después de 2 horas de práctica, Lu me dijo que la preparación fue dura pero valiosa, que saber qué esperar hacía que el juicio real pareciera menos aterrador. Laura explicó que Clara se sentaría en la galería de la sala del tribunal donde Lu pudiera verla y que yo también estaría allí, junto con Raquel y cualquier otra persona que quisiera mostrar apoyo. La preparación le dio a Lu una sensación de control que no había sentido en meses, como si estuviera recuperando su propia historia en lugar de dejar que el abogado de Daniel la torciera en algo más. Una semana después, Valeria contactó a Lu directamente por primera vez, preguntándole si podían reunirse para tomar un café. Clara las acompañó como amortiguador, sentada en una mesa cercana mientras Lu y Valeria hablaban durante más de 2 horas sobre sus experiencias con Daniel. Encontraron similitudes dolorosas en cómo las había aislado de sus amigos, criticado su apariencia y usado amenazas para mantenerlas atrapadas, pero también descubrieron sus propias fortalezas únicas, las diferentes formas en que habían sobrevivido y finalmente escapado. Valeria describió el proceso de la orden de restricción y lo aterrorizada que había estado de testificar contra Daniel, pero también lo empoderador que se sintió decir la verdad en la corte, donde él no podía interrumpirla o intimidarla. Prometió estar allí en la sala del tribunal cuando Lu testificara, un rostro amigable en la galería para recordarle que no estaba sola. Intercambiaron números de teléfono antes de irse, acordando mantenerse en contacto después de que terminara el juicio. Su conexión construida sobre un trauma compartido, pero creciendo hacia algo más parecido a una amistad real. Mia trabajó con su consejera escolar para escribir una carta al juez explicando por qué había cortado el vestido de Lu, poniendo sus sentimientos de 9 años en palabras simples y honestas. Describió haber escuchado a Daniel hacer llorar a Lu a través de la puerta del baño y tener miedo de que su hermana se casara con alguien malo y se mudara lejos. La carta hablaba de querer proteger a Lu aunque solo fuera una niña, de saber que algo andaba mal incluso cuando los adultos aún no lo veían. La fiscal Yáñez leyó la carta y dijo que proporcionaba un contexto importante sobre el impacto de Daniel en toda la familia, mostrando cómo su abuso se extendía para lastimar a todos los que amaban a Lu. Mia se sintió orgullosa de poder ayudar con el caso, que su instinto protector fuera reconocido como válido y valiente en lugar de ser castigado como destructivo. La consejera escolar hizo una copia para que Mia la guardara, y ella la puso en su caja especial de cosas importantes junto con fotos, premios y notas atesoradas de Lu. 3 semanas antes del juicio, el abogado de Daniel contactó a la fiscal Yáñez con una nueva oferta de acuerdo que lo cambió todo. Daniel estaba dispuesto a declararse culpable de todos los cargos, incluyendo extorsión, acoso, agresión y violación de la orden de protección, a cambio de una recomendación de libertad condicional en lugar de tiempo en la cárcel, más una orden de restricción permanente y la finalización obligatoria de un programa de intervención para agresores. Laura se reunió con Lu para presentarle la oferta, dejando muy claro que la decisión era enteramente de Lu y que no había una respuesta incorrecta de cualquier manera. Lu pidió 2 días para pensarlo y pasó ese tiempo hablando con la Dra. López sobre lo que necesitaba para cerrar el ciclo, con Clara sobre los resultados realistas del juicio versus el acuerdo de culpabilidad, con Valeria sobre su propia experiencia con el sistema judicial y conmigo sobre sus miedos y esperanzas para el futuro. Hizo listas de pros y contras, lloró, se enojó y lentamente se abrió camino hacia una decisión que se sentía correcta para su situación específica y su viaje de curación. En la segunda noche, Lu vino a buscarme a la cocina y me dijo que había decidido aceptar el acuerdo de culpabilidad. Explicó que no necesitaba que Daniel fuera a la cárcel para saber que lo que hizo estaba mal y era criminal y su culpa, no de ella. La orden de restricción permanente y la terapia obligatoria se sentían como protección suficiente, y evitar el juicio significaba que no tendría que ser interrogada por el abogado de Daniel sobre las partes más dolorosas y privadas de su experiencia. Estaba lista para seguir adelante con su vida en lugar de pasar meses más enfocada en Daniel y el juicio y reviviendo el trauma una y otra vez. La abracé fuerte y le dije que estaba orgullosa de ella por elegir lo que era correcto para ella en lugar de lo que cualquier otra persona pensara que debía hacer, y llamé a la fiscal Yáñez para informarle la decisión de Lu. Laura dijo que informaría al abogado de Daniel y programaría la audiencia de declaración de culpabilidad. Y nos recordó que Lu aún podía leer una declaración de impacto de la víctima en la sentencia, aunque no hubiera juicio. 2 semanas después nos sentamos en la galería del juzgado mientras Daniel estaba de pie ante el juez en la mesa de la defensa. Su voz era plana y sin emoción mientras admitía haber extorsionado a Lu con fotos íntimas, acosarla a ella y a su familia con amenazas y vigilancia, y violar la orden de protección varias veces conduciendo por nuestra casa y quitándose el monitor de tobillo. El juez le hizo preguntas específicas sobre cada cargo, asegurándose de que entendiera de qué se estaba declarando culpable y que lo estaba haciendo voluntariamente. Daniel respondió sí a cada pregunta, con los ojos fijos en el suelo, sin mirar ni una vez hacia donde estaba sentada Lu, sosteniendo la mano de Raquel. El juez aceptó la declaración y programó la sentencia para 2 semanas después,
advirtiendo a Daniel que cualquier violación de la orden de restricción antes de eso resultaría en tiempo inmediato en la cárcel y el acuerdo de culpabilidad sería desechado. Salimos del juzgado hacia un sol brillante y Lu respiró profundamente por primera vez en lo que parecieron meses. En las 2 semanas previas a la sentencia, Lu trabajó con la DRA. López para escribir su declaración de impacto de la víctima, volcando los 6 meses de control creciente, el miedo por la seguridad de su familia y la ansiedad constante por las fotos íntimas que Daniel había tomado y usado en su contra. Pero también escribió sobre su propia fuerza, sobre el instinto protector de Mia y la leal amistad de Raquel y mi determinación de ayudarla a escapar. Describió su sistema de apoyo y su trabajo en la boutique y sus planes para un futuro libre de la manipulación y el abuso de Daniel. Cuando practicó leyéndome la declaración, lloré tanto por el dolor en sus palabras como por el poder, la forma en que había recuperado su propia narrativa y se negaba a dejar que las acciones de Daniel la definieran para siempre. Ladra. López la ayudó a prepararse para el impacto emocional de leerla en la corte con Daniel sentado a solo unos metros de distancia. Y Lu practicó mantenerse anclada y enfocada en su propia verdad. La audiencia de sentencia llenó la sala del tribunal con personas que amaban a Lu y querían que Daniel enfrentara las consecuencias. Lu se paró en el podio y leyó su declaración con una voz clara y fuerte mientras Daniel estaba sentado en la mesa de la defensa mirando sus manos, como si no pudiera soportar mirarla. Valeria estaba en la galería asintiendo alentadoramente cada vez que la voz de Lu flaqueaba. Y Raquel apretó mi mano cuando Lu describió el chantaje y las amenazas. El juez escuchó atentamente, tomando notas, y luego sentenció a Daniel a 5 años de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, la finalización obligatoria de un programa de intervención para agresores y una orden de restricción permanente que duraría el resto de la vida de Daniel. También ordenó a Daniel pagar todos los costos de terapia de Lu y no tener absolutamente ningún contacto con ella, conmigo o con Mia nunca más, advirtiendo que cualquier violación resultaría en 3 años de prisión. Al salir del juzgado después de la sentencia, Lu se detuvo en los escalones y respiró hondo el aire fresco, inclinando su rostro hacia el sol. Raquel la abrazó fuerte y Valeria apretó su mano y Clara le recordó que la parte difícil había terminado y que ahora le tocaba enfocarse en sanar y reconstruir y crear la vida que merecía. Fuimos a almorzar juntas a un pequeño café en el centro. Todas nos amontonamos alrededor de una mesa y, por primera vez en meses, nos reímos de algo tonto que no tenía nada que ver con Daniel o fechas de corte o miedo. La conversación fluyó naturalmente entre historias del trabajo y planes de fin de semana y un video divertido que Mia quería mostrarles a todos en su teléfono, y se sintió como si finalmente estuviéramos superando el modo de supervivencia hacia algo que se parecía a la vida real. Una semana después de la sentencia, Lu sacó su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar diseños de vestidos de nuevo por primera vez desde que todo sucedió. No estaba diseñando vestidos de novia ni nada para clientes, solo jugando con ideas que la hacían feliz. La observé en la mesa de la cocina una noche, el lápiz moviéndose por la página, creando algo con líneas fluidas y detalles delicados que no se parecía en nada al vestido que Daniel había criticado. Fue a su antiguo cuarto y regresó con una pequeña caja que contenía la pedrería que había rescatado del vestido de novia destruido, cristales que había pasado horas colocando a mano antes de que Mia lo destrozara. Los sostuvo contra la luz y estudió cómo atrapaban el brillo de la lámpara de la cocina. Luego comenzó a esbozar un nuevo patrón, algo que usaría estos mismos cristales pero en un diseño que le pertenecía solo a ella, no atado a ninguna boda ni a la aprobación de ningún hombre. El vestido que diseñó tenía un escote asimétrico y una falda vaporosa con pedrería que descendía en espiral por un lado como agua. Trabajó en él la mayoría de las noches después de la cena, sentada en la mesa con su tela e hilo mientras Mia hacía la tarea a su lado. No hablaban mucho durante estas sesiones, solo se sentaban juntas en un silencio cómodo, Mia ocasionalmente levantando la vista para ver moverse las manos de su hermana. Preparé té y les traje bocadillos y sentí que algo se asentaba en mi pecho viéndolas sanar juntas de esta manera. Lu sostenía un trozo de pedrería para que Mia lo viera y Mia asentía seriamente como si estuviera juzgando bellas artes. El vestido tomó forma lentamente durante varias semanas y pude ver la confianza de Lu regresar con cada puntada, cada cristal que colocaba exactamente donde quería. Mia durmió toda la noche sin despertar asustada por primera vez unas 3 semanas después de la sentencia. La revisé por la mañana esperando encontrarla cansada y ansiosa, pero en cambio ya estaba despierta y leyendo un libro en la cama, luciendo tranquila. Su consejera escolar me llamó esa tarde para decirme que a Mia le estaba yendo muy bien en sus sesiones semanales, mostrando lo que ella llamó una fuerza notable para una niña de 9 años que pasó por algo tan aterrador. Decidimos mantener las revisiones semanales de todos modos porque a Mia parecía gustarle tener ese espacio para hablar de lo que tuviera en mente. Una noche, mientras preparábamos la cena juntas, Mia dijo de la nada que estaba contenta de haber roto el vestido de Lu. Dejé de picar verduras y la miré. Y ella explicó que si no lo hubiera hecho, Lu se habría casado con Daniel y se habría mudado lejos, y tal vez la habrían lastimado peor. Me arrodillé junto a ella y le dije que era increíblemente valiente e inteligente, que protegió a su hermana cuando más importaba. Preguntó si estaba enojada por el vestido y le dije que no, que ese vestido era solo tela e hilo,
pero que Lu era familia y la familia era más importante que nada. Mia me abrazó fuerte y luego volvió a revolver la salsa de la pasta como si la conversación no hubiera sido gran cosa, pero pude ver que sus hombros estaban más relajados de lo que habían estado en meses. 3 meses después de la sentencia, Lu llegó a casa de la boutique con noticias que hicieron que su voz temblara de emoción. Su jefa había visto el vestido que estaba haciendo para ella y le preguntó si estaría interesada en diseñar una pequeña colección de piezas personalizadas para la tienda. Lu estaba nerviosa al respecto, preocupada de no estar lista o no ser lo suficientemente buena, pero pude ver la chispa en sus ojos que había estado ausente durante tanto tiempo. Se lanzó al trabajo con una energía que no había visto desde antes de conocer a Daniel. Diseñó 6 piezas para su primera colección, toda ropa de noche con pedrería detallada que mostraba sus habilidades. Trabajó hasta altas horas de la noche, a veces quedándose dormida en la mesa de la cocina con tela en las manos. Raquel vino a ayudar con algunas de las costuras más simples y se rieron juntas tomando café mientras trabajaban. Cuando las piezas estuvieron terminadas y listas para exhibir, la dueña de la boutique las puso en el escaparate principal con un pequeño letrero que decía, diseñado por Lucía. Fuimos a verlas un sábado por la mañana, las 3 de pie en la acera mirando el escaparate. Lu estaba de pie entre Raquel y yo con la sonrisa más grande en su rostro, prácticamente brillando de orgullo por lo que había creado. La gente que pasaba se detenía a mirar los vestidos e incluso una mujer entró a la tienda a preguntar por los precios mientras estábamos allí paradas. Lu apretó mi mano tan fuerte que me dolió, pero no me importó porque estaba feliz de verla feliz de nuevo. Valeria y Lu comenzaron a reunirse para tomar un café cada 2 semanas, su amistad creciendo más allá del trauma compartido. Hablaban sobre trabajo, pasatiempos y los libros que estaban leyendo, construyendo una relación basada en quienes eran ahora en lugar de solo en lo que Daniel les había hecho. Lu regresaba a casa de estas citas de café luciendo más ligera, más como ella misma. Valeria le contó sobre la relación saludable en la que estaba ahora, lo diferente que se sentía estar con alguien que respetaba sus límites y apoyaba sus metas. Dijo que era posible volver a confiar, que no todos la lastimarían como lo hizo Daniel. Lu aún no estaba lista para pensar en tener citas, pero escuchaba atentamente y hacía preguntas sobre cómo eran realmente las relaciones saludables. Me dijo después de una cita de café que hablar con Valeria la hizo darse cuenta de que merecía algo mejor que lo que Daniel le dio, que su trato no era normal ni aceptable. Valeria había pasado por terapia y sanación durante 2 años desde que dejó a Daniel, y compartió lo que funcionó para ella sin presionar a Lu para que se moviera más rápido de lo que estaba lista. Hicieron planes para ir juntas a una feria de artesanía el próximo mes. Solo 2 amigas disfrutando de una actividad normal que no tenía nada que ver con fechas de corte u órdenes de protección. 6 meses después de que todo comenzó, planeamos una pequeña celebración en casa para conmemorar que la primera colección de Lu se agotó por completo en la boutique. Raquel apareció con una botella de champán y una tarjeta firmada por todos los compañeros de trabajo de Lu. Don Carlos vino de la casa de al lado con un enorme ramo de flores y una sonrisa orgullosa. Incluso la Lic Torres y la detective Robles pasaron un ratito, trayendo pastelitos de una panadería del centro. Nos amontonamos en la sala, todos hablando y riendo, y se sintió increíble celebrar algo feliz en lugar de solo sobrevivir a algo terrible. Mia insistió en hacer un brindis, aunque solo estaba bebiendo jugo de manzana. Se paró en la mesa de centro, levantó su vaso y dijo que estaba orgullosa de su hermana por ser tan valiente y hacer vestidos tan hermosos. Lu comenzó a llorar lágrimas de felicidad y atrajo a Mia en un abrazo tan fuerte que pensé que nunca la soltaría. Lu dijo que no podría haber hecho nada de esto sin su pequeña protectora y Mia sonrió como si hubiera ganado un premio. Comimos demasiada comida y nos quedamos despiertas hasta muy tarde y nadie habló de Daniel ni de juicios ni de nada aterrador. Eran solo personas que se preocupaban las unas por las otras celebrando lo lejos que habíamos llegado todas. Una semana después de la celebración, una novia entró a la boutique pidiendo específicamente por Lu. Había visto la colección de noche en el escaparate y quería saber si Lu podía diseñar un vestido de novia personalizado. Lu me lo contó esa noche y pude verla dudar, ver el viejo miedo regresar solo por un segundo. But luego respiró hondo y dijo que sí, que podía hacerlo. Se reunió con la novia varias veces para hablar sobre lo que quería y Lu diseñó algo hermoso con cristales cosidos a mano y delicada pedrería que llevó semanas completar. Trabajó en él con cuidado, vertiendo toda su habilidad y atención en hacerlo perfecto para el día feliz de otra persona. Cuando la novia vino a recogerlo y se lo probó, lloró lágrimas de felicidad y abrazó a Lu y dijo que era más hermoso de lo que jamás había imaginado. Lu llegó a casa esa noche brillando de satisfacción y me dijo que se sentía bien crear alegría para alguien en lugar de solo sobrevivir al dolor. Dijo que hacer ese vestido de novia la ayudó a recuperar algo que Daniel había intentado destruir. La ayudó a recordar que el matrimonio podía ser hermoso para otras personas aunque no lo fuera para ella. Empezamos a construir nuevas tradiciones familiares que no tenían nada que ver con Daniel o el juicio o cualquiera de la oscuridad por la que habíamos pasado. Los viernes por la noche se convirtieron en noches de cine donde Mia elegía la película, y hacíamos palomitas de maíz en la estufa a la antigua. Los domingos por la mañana, Lu le enseñaba a Mia técnicas de costura más avanzadas mientras yo hacía hotcakes y la cocina se llenaba con el olor a mantequilla y miel de maple y el sonido de sus risas.
Hicimos un viaje de fin de semana a la playa a fines del verano y construimos elaborados castillos de arena con fosos y torres. Mia y Lu nadaron en el océano mientras yo observaba desde la orilla y nadie mencionó órdenes de protección o fechas de corte o tener miedo. Éramos solo una familia disfrutando de estar juntas haciendo cosas normales que hacen las familias normales. Recogimos conchas y comimos helado y nos quemamos con el sol y dormimos bien en la habitación del hotel con las ventanas abiertas para escuchar las olas. En el camino a casa, Mia se quedó dormida en el asiento trasero y Lu se estiró para tomar mi mano y ninguna de las dos dijo nada porque no lo necesitábamos. Una noche a principios de otoño encontré el viejo cuaderno de Mia mientras limpiaba su habitación. Aquel donde había escrito sobre querer proteger a Lu, sobre tener miedo de que Daniel se llevara a su hermana. Me senté en su cama sosteniéndolo y recordé ese día terrible cuando todo comenzó. Llamé a ambas niñas a la habitación y nos sentamos juntas en la cama de Mia y les dije lo increíblemente orgullosa que estaba de su coraje y fuerza. Mia había salvado a su hermana destruyendo un vestido, viendo lo que había que hacer incluso cuando solo tenía 9 años. Lu se había salvado a sí misma pidiendo ayuda finalmente, siendo lo suficientemente valiente como para irse incluso cuando Daniel lo hizo tan aterrador. Juntas habíamos sobrevivido a algo que podría haber destruido a nuestra familia y lo habíamos superado más fuertes y más unidas que antes. No éramos las mismas personas que éramos hace 6 meses, y eso estaba bien porque las personas en las que nos estábamos convirtiendo eran más valientes y más honestas entre nosotras. Estábamos construyendo vidas llenas de seguridad, creatividad y amor. Vidas en las que nos cuidábamos unas a otras y hablábamos cuando algo andaba mal. Lo peor que mi hija me dijo jamás, que Daniel es malo con Lu, resultó ser la verdad que nos salvó a todas.